que empieza a investigar, a indagar, a profundizar más sobre quiénes son las personas que finalmente anunció el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que tenían que dejar sus puestos de trabajo. Son más de 100 personas, muchos de ellos militantes o simpatizantes de Fuerza Popular. ¿Son acaso los ya tristemente célebres fujitroles? A continuación, entérese. Mucha de la gente que ha salido quizá coincide, tiene simpatía o son militantes de algún partido en específico. Lo que estamos haciendo es sincerando las planillas en el Congreso, porque el Congreso no puede ser pues la agencia de empleos del partido de turno. Así explicó el domingo pasado en este programa el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, su decisión de no renovarle contrato a más de un centenar de trabajadores de diferentes áreas del Congreso. El partido al que se refiere es el mismo del que hasta hace poco él fue parte importante, Fuerza Popular. Decenas de cuyos simpatizantes y militantes fueron contratados durante las gestiones de las dos últimas mesas directivas. Poner gente para devolver favores políticos, para asegurar cuotas de poder, la verdad que frente a un país que tiene tantas necesidades es un insulto, ¿no? Revisando los perfiles en redes sociales de los empleados de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso a los que no se les renovó el contrato, queda claro que varios de ellos no son simples simpatizantes de Fuerza Popular. Cecilia Rosario Villanueva Oshiro, por ejemplo, ingresó a laborar en el área de participación ciudadana el 18 de agosto del 2016, apenas estrenada la gestión de la mesa directiva de Luz Salgado. Cecilia Villanueva fue candidata a la alcaldía del distrito de Breña en el año 2014 por Fuerza Popular. Luis Alejandro Pala Castrillón ingresó al área de participación ciudadana del Congreso el 16 de mayo del año pasado, durante la gestión de la mesa directiva de Luis Galarreta. Mientras se desempeñaba en esa oficina del Parlamento, Pala Castrillón fue, como demuestran estas fotos, un miembro activo de la campaña del candidato fujimorista a la alcaldía de Lima, Dietel Columbus. Además, el 14 de diciembre último convocó a una manifestación en los exteriores de la sala penal donde estaba por iniciarse la audiencia de apelación contra la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y al día siguiente publicó estas fotografías de la manifestación en cuestión aparentemente tomadas por él mismo. Otro caso es el de Rosángela Andrea Barbarán Reyes, contratada el 10 de marzo del 2017 y que el 4 de febrero, 4 días después de que no se le renovara el contrato, escribió: más de 100 despedidos arbitrariamente y se empecinan en dos jóvenes. ¿Por qué? ¿Por tener una opción política distinta y porque hoy sostenemos Fuerza Popular ante la ola de traidores? Creo que es importante no discriminar en función de un partido político. Hay muchos trabajadores que tienen militancia activa, que en las redes nos agreden constantemente y que sin embargo por no pertenecer a Fuerza Popular o no estar vinculados a Fuerza Popular han conservado su trabajo. Creo que esto podría ser una discriminación en negativo. A los trabajadores hay que evaluarlos por su perfil profesional y no por su filiación política. No se puede dar un puesto público simplemente porque el partido político necesita una cuota, sobre todo en el Congreso de la República y sobre todo cuando han existido diverso tipo de acusaciones que algunas personas, no necesariamente todas, pero algunas personas habrían estado involucradas en la formación de portátiles digitales, manejo de cuentas trolls. Desde hace meses se denuncia que algunas de las cuentas de los llamados fujitrolls son operadas por trabajadores del Congreso leales a Fuerza Popular y que este habría sido uno de los motivos para no renovarles contrato a algunos empleados. ¿Son troles algunos de estos más de 100 trabajadores que usted dice no rinden o que no cumplen una función eficiente? ¿Qué hacían? Mira, yo no voy a entrar en ese tema. Lo importante es que se están corrigiendo, se están tomando acciones. Y mientras que yo esté al frente del Congreso hasta julio de este año, yo no voy a permitir que utilicen las instalaciones ni las computadoras del Congreso para que insulten o ataquen a los adversarios. Los fujitrolls son cuentas de Twitter anónimas de diferente nivel de agresividad, dedicadas exclusivamente a atacar a políticos opositores y periodistas que osen criticar al fujimorismo. Estamos hablando de cuentas que se dedican exclusivamente a esto. Estamos hablando de 100, 200 tweets al día. Eso no es un comportamiento normal. Eso ya es una especie de organización. Es gente dedicada exclusivamente a eso. Exclusivamente. Es gente que se despierta por la mañana, se transporta a su trabajo, abre su computadora y está sentada 8 horas tuiteando. Y todo tipo de contenido hasta que se van. Está, por ejemplo, Memeo Perú, troll especializado en la fabricación de memes con burdos montajes fotográficos e insultos de grueso calibre.
Otro fujitrol bastante agresivo y que alguna vez fue incluso recomendado por la misma Keiko Fujimori es Pulmón de Susan, que tiene entre sus seguidores a muchos congresistas naranjas. Betty Ananculí, Marita Herrera, Mario Mantilla, bueno, Víctor Albert, Vieira, Dipas, Vergara, Beteta, aquí están. Torres, Noceda, Becerril, Monterola, Tapia, Espadaro, Schaffer, Osías Ramírez, Juan Carlos del Águila, toda la bancada. O Triciclo Perú, otro fujitrol que se esconde en el anonimato para agraviar y difamar a diestra y siniestra. Un ejemplo de lo que hacen estos trolls es este meme con una denuncia falsa que señalaba que la asesora del congresista Johnny Lescano es su hija. Una calumnia retuiteada el año pasado por un congresista fujimorista. Estas personas nunca se han responsabilizado por los retweets. Cosa que si tú no puedes decir algo, simplemente lo retuiteas, ¿no? Igual ya está difundido. Es una forma bien fácil de evadir la responsabilidad. Claro, te lavas las manos, ¿no? Si alguien dice, no sé, pues de que el presidente es un alien, entonces tú, para no decirlo, simplemente lo compartes y ya no es tu culpa, pues tú simplemente has compartido, ¿no? Esa sería la función de estos trolls, ¿no? Exacto. La función es decir lo que ellos no pueden decir. Una de las cuentas anónimas más compartida y retuiteada por congresistas fujimoristas es el usuario Jóvenes con Keiko. Cuenta que coincidentemente fue desactivada esta semana, inmediatamente después de la salida de estos trabajadores del Congreso. La prueba fehaciente de que ha habido un cambio con la salida de estas 100 personas del Congreso es la cuenta Jóvenes con Keiko. Esa, creo yo, es la más hasta divertida, por así decirlo, porque para empezar era una cuenta legitimada, era una cuenta retuiteada por congresistas, compartida por congresistas. Por ejemplo, Lucho Galarreta, 88 retweets. De Jóvenes con Keiko. De Jóvenes con Keiko, y solamente hasta diciembre del 2017. ¿eh? Octavio Salazar, 83 retweets. Rolando Reati, 76. Úrsula Letona, 62. Osías Ramírez, 53. Y hay más, ¿eh? Hay muchísimos más. Tubino, Torres, Beteta, González, Bartra, Chacón. Cabe recordar que además de haberse incrementado significativamente el número de trabajadores del Congreso, durante la gestión de Luis Galarreta se dejó sin efecto la norma del Estatuto del Servicio Parlamentario que dispone que para que un trabajador sea nombrado y pase a planilla debe cumplir 5 años ininterrumpidos. Esta modificación permitió que pasaran a condición de estables en tiempo récord aportantes y dirigentes de Fuerza Popular. El congresista Marco Arana ha presentado un informe exigiendo que se investigue el paso a condición de personal estable de 34 personas, entre quienes figuran Moisés Pulido Casimiro, aportante y ex personero legal de Fuerza Popular, Juan Rengifo Bamonde, otro aportante de las últimas 2 campañas presidenciales de Fuerza Popular, Wilfredo Ponce de León Pandolfi, ex asesor de confianza de Keiko Fujimori, y Luis Mejía Leca, ex tesorero y personero alterno de Fuerza Popular, actualmente con prisión preventiva, acusado de presionar a los presuntos aportantes fantasmas de Fuerza 2011 y de dictarles el guión de lo que debían declarar ante la justicia. Todos con sueldos de más de 14.000 soles pagados con nuestros impuestos. De manera arbitraria, autoritaria y abusiva, habría despedido a 270 trabajadores. Esto declaró el lunes el segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia. Lo que no dijo el congresista fujimorista es que 2 sobrinos suyos, hijos de una prima de su esposa, trabajan coincidentemente en la segunda vicepresidencia del Parlamento. En su defensa, Tapia señaló que se trata de 2 contrataciones políticamente correctas, al tratarse de cargos de confianza. Gracias a las acciones tomadas por Daniel Salaverry, ahora sabemos que el fujimorismo utilizaba las plazas del Congreso y cuando no las había, las creaba para darles trabajo a militantes, aportantes, activistas y ex candidatos naranjas. Por eso la decisión de Salaverry de no renovar los contratos de un grupo de trabajadores de este Congreso es solo el primer paso. Una modificación al reglamento del Congreso, pero una disposición en la cual él y el oficial mayor del Congreso digan, bueno, aquí el sistema de contrataciones de personal del Congreso se transforma y pasamos a tener un servicio parlamentario profesional. Si el señor Salaverry hace eso, sin duda hará una revolución dentro del Congreso de la República. Permito tener mis dudas respecto de si llegará a dar o no ese paso. Por eso urge una reforma administrativa y legislativa para sincerar la planilla del Congreso y restringir al mínimo la contratación del llamado personal de confianza. Figura que todo indica se habría convertido en un mecanismo para contratar trabajadores no necesariamente por sus capacidades, sino por su lealtad partidaria.